Bueno, retomando la plática, podremos hacer una síntesis de este derecho especial que tienen las personas para limitar el poder de publicación de los medios masivos en España. Sí, en síntesis, la clave está, como decía, en la necesidad de remitir al medio de comunicación el escrito pidiendo la rectificación. En ese caso, el medio de comunicación está obligado a publicar el escrito en un plazo fijado legalmente, que se flexibiliza en los supuestos de publicaciones que no sean diarias o semanales, porque el plazo que se fija es de 3 días, pero en principio depende del tipo de publicación, se puede hacer más posteriormente, y también lo importante es no solo que se publique en el plazo legalmente fijado, sino que se publique con la misma relevancia informativa que la noticia que se difundió previamente. Hace rato platicábamos que esto es común, que es un procedimiento sumario, y decíamos que la respuesta muchas veces de los medios no es publicar en las mismas secciones. ¿Cuál es la experiencia, por ejemplo, que... Sí, en España está bastante generalizado que los medios de comunicación, sobre todo prensa escrita, cuando reciben la petición de rectificación por parte de la persona aludida, lo que hacen es tomar ese escrito y publicarlo en el plazo legalmente fijado, pero en la sección de opinión del periódico. Evidentemente, desde mi punto de vista, en ese caso no se está cumpliendo con la obligación legal de darle la misma relevancia informativa a la noticia, a la rectificación de la noticia, porque la opinión pública no conoce por igual la versión inicial del medio de comunicación que la versión del aludido, porque la sección de opinión de un periódico es una sección que suele estar al final de las páginas del mismo, donde los caracteres tipográficos son mucho menores y donde evidentemente el lector normalmente no lo lee. Es decir, se presta más atención a la sección de información general, o nacional o internacional, que a la sección de opinión. Ahora, hablábamos de un posible daño moral y la limitación de este tipo de procedimientos sumarios de rectificación. ¿Nos podrías hacer la distinción, sí, doctor? La clave está en lo que decía antes, es decir, una noticia que sea inexacta, puede causar un daño a la persona. Esa persona, por tanto, tendría dos tipos de acciones. En primer lugar, la acción de tramitación sumaria para pedir la rectificación de la noticia, donde en ese procedimiento se discute exclusivamente sobre eso porque interesa que a la opinión pública llegue cuanto antes la versión disidente de los hechos. La posible indemnización que podría pedirse en el ejercicio de otra acción debería tramitarse a través de un procedimiento plenario donde se discuta sobre y se valore el posible daño sufrido por esa persona. Pero lo relevante es lo que decía antes, que en el procedimiento de rectificación no se acumulen pretensiones que puedan entorpecer la tramitación del mismo, que con mayor rapidez, el mismo día de la vista o incluso el día siguiente, es lo máximo que permite la ley, el juez condene a rectificar la noticia para que la versión disidente de los hechos, como decía hace un momento, llegue lo antes posible a la opinión pública. Perfecto. Ahora, en el caso de daño moral, recuerdo que hay 3 elementos que ha manejado el Tribunal Constitucional Español. No sé si donde la noticia si es injuriosa, si es relevante, si es veraz. Esos criterios sirven para determinar, por ejemplo, vamos a suponer que es una noticia veraz, pero es injuriosa, Claro. o no es relevante, ¿no? La noticia podría ser veraz en el sentido que entiende el Tribunal Constitucional Español, es decir, es una noticia que ha sido contrastada previamente, pero si se ha causado ese daño a la persona que ha sido aludida, evidentemente el derecho a pedir la indemnización existiría. A lo mejor en el supuesto de haberse contrastado previamente, la posibilidad de injuria es menor, es decir, la potencialidad de que se produjera la injuria sería menor, pero en todo caso, si se ha producido, la acción de la que hablaba hace un momento para pedir la indemnización existiría. Perfecto. En síntesis, para una gran conclusión del tema, ¿cómo podríamos, doctor, decirlo? El procedimiento Claro, claro. es un procedimiento, como apuntaba creo que al inicio, para la tutela sumaria de un derecho fundamental, porque en el ordenamiento jurídico español el Tribunal Constitucional está llamado a proteger los derechos fundamentales, pero solamente cuando se haya agotado la vía ante los tribunales ordinarios. ¿Cuál es la ley adjetiva? La ley es la Ley Orgánica 2 del año 1984, ya tiene relativamente una edad avanzada ya esta ley, y que desde mi punto de vista exigiría algún tipo de reforma para corregir los abusos de los medios de comunicación cuando publican
publican en la sección de opinión, o para corregir, por ejemplo, el modo a través del cual la persona se pone en contacto con el medio de comunicación, porque la ley solamente permite que se remita al director un escrito de rectificación. Entonces no está jugando con igualdad de armas esa persona que remite un escrito cuando el medio de comunicación es de audiovisual, por ejemplo. Okay. ¿Y cuál es la autoridad competente? Para resolver esto, evidentemente, son los tribunales, porque en España los únicos que pueden proteger o en su caso limitar derechos fundamentales son los tribunales, en concreto los órganos del orden civil, serían los que conocerían esto, y es el denominado juez de primera instancia, el que conoce de la mayoría de los asuntos civiles y mercantiles, es el que conocería de estas demandas para la protección del derecho a comunicar información veraz. Que más que un derecho civil podemos decir que es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional porque está reconocido expresamente en el artículo 20, 1d de la Constitución española, donde se dice que todas las personas tienen el derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz a través de cualquier medio de comunicación social. Bueno, pues agradecemos mucho sus palabras, su conocimiento y un saludo a Chiapas. Muchas gracias. Esperemos pronto verlo por allá. A mis amigos y colegas de Chiapas, un saludo afectuoso desde aquí, desde un profesor español. Desde Santa Marta, de Santa Marta, Colombia. Bueno, gracias, muy amable. Buenos días. Hasta luego.